comunidades católicas esperan en oración la solemnidad de Pentecostés. Los fieles católicos se figuran en la experiencia de la vida de las primeras comunidades cristianas, orando en unidad y esperando llenos de gozo de Cristo resucitado. El Padre Pastor Rodríguez y fieles nos brindan sus expectativas. Rodríguez, hemos pasado desde la Iglesia Católica una Semana Santa, una resurrección. Actualmente, ¿hacia dónde camina la Iglesia, hermano? Bueno, estamos viviendo en estos días lo que se conoce como la octava de Pascua. Es tan grande este acontecimiento, la resurrección del Señor Jesús, que la Iglesia considera necesario prolongar su celebración. Entonces lo hace a lo largo de 8 días. Es lo que llamamos la octava de Pascua. 8 días que son como el domingo de resurrección. En efecto, en la oración, en una de las oraciones, en este día, y ya pasó el domingo de resurrección, hoy es jueves y vamos a decir, en este día santísimo, en el día santísimo de la resurrección del Señor Jesús, con gloria, con todo. Terminada la octava de Pascua, nos encaminamos hacia Pentecostés, hacia la efusión del Espíritu Santo sobre los apóstoles y María Santísima. Se vive de formas muy variadas. En algunas parroquias se acostumbran a hacer 50 misas, una cincuentena de Eucaristías. Era el caso, por ejemplo, al menos que yo conozco, el caso de la Trinidad. La parroquia Jesús de la Caridad tiene la tradición de hacer 50 misas. En otras parroquias no existe esta tradición, esta costumbre, pero sí se hacen 50 días de oración. En las parroquias donde hay comunidades carismáticas, me consta, ellos están haciendo 50 días de oración, de celebración, se reúnen diariamente para hacer una oración comunitaria. Entonces, es muy importante esta cincuentena, muy importante en la Iglesia, porque poco a poco se va despertando el deseo por conocer y experimentar al Espíritu Santo que, en mi opinión, para muchos sigue siendo un perfecto desconocido totalmente. Así es que estamos viviendo estos días en las parroquias, ¿verdad? Después de haber celebrado los misterios de la pasión, muerte y resurrección del Señor Jesús. Doña Elba Celedón Rivera, después de haber vivido la Semana Santa, estamos en Pascua, ¿qué se siente invitada? Invitada y invitando a todos los católicos a asistir al Pentecostés, a realizar el Pentecostés, porque es el momento de preparación para recibir el Espíritu Santo. Después de la muerte, la resurrección de nuestro Señor Jesucristo, los apóstoles y toda la comunidad primitiva se reunieron esperando la venida del Espíritu Santo que les fue prometido por Él mismo. Entonces, ese momento de preparación es rico, es rico en experiencias, en conocimiento, porque no sé si le digo yo todo lo que hacemos en ese Pentecostés. En primer lugar, nos reunimos en comunidades, que son, en cada grupo pueden ser comunidades de 5 o 6 pequeñas comunidades. Y en esas comunidades, después de alabar, bendecir y dar gracias al Señor, que es lo primero que se hace en todo momento de comunión, en toda oración, leemos, analizamos la palabra del Señor, meditamos sobre la palabra, la leemos
y desarrollamos un tema específico propio del momento que estamos viviendo ahorita. Este momento es de preparación, como les decía, para esperar los dones del Espíritu Santo. En primer lugar, el Espíritu Santo que nos empape, que nos llene de su calor, ese paráclito de amor que el Señor nos dejó y que nos prometió que nos enviaría. Y en segundo lugar, para pedirle dones y carisma, que los necesitamos tanto los cristianos para poder evangelizar. Porque si nosotros no tenemos dones, no tenemos el don de dirigirle la palabra a alguien que no conoce ni sabe nada de lo que es la religión cristiana, ¿verdad? La que fundó nuestro Señor Jesucristo. Entonces necesitamos que el Espíritu Santo nos regale esos dones. Entonces, pero para eso tenemos que estar en constante alabanza, oración, lectura, meditación de su palabra y pedirlo. Porque Él dice que hay que pedirlo, que lo pidamos y pedirlo con fe, sabiendo que si nosotros estamos limpios y en gracia de Dios, vamos a recibir dones y carisma que nos van a ayudar más tarde para evangelizar, porque esa es la misión de nosotros, ¿verdad? Todos somos apóstoles del Señor, por eso andamos evangelizando. Nosotros estamos también, nuestras pequeñas comunidades están en grupos de evangelización en los barrios. Ustedes ya saben, ese programa que hay en los barrios siempre está la evangelización permanente. Y también en los grupos, hay intercambio de grupos para evangelizar, porque no todos nos conocemos, pues porque cuando hay asamblea nos encontramos, pero no nos conocemos. Entonces esa vivencia en pequeñas comunidades nos permiten, nos ayudan a conocernos mejor en la unión con Cristo y a pedir sobre todo los dones y los carismas del Espíritu Santo. Gracias. Y eso es lo que estamos esperando. Don Nelson Gutiérrez, ¿a qué se siente invitado en este tiempo de Pascua? De Pascua nos sentimos invitados a predicar la palabra de Dios. Estos 50 días de Pentecostés que el Señor nos ha regalado a nosotros, los católicos, como cristianos para la iglesia, es conmemorar la muerte y resurrección de nuestro Señor Jesucristo, empaparnos, llenarnos de los dones, de los frutos y carismas que Dios nos ha regalado para ponerlo al servicio de la iglesia. Los dones no son de nosotros, son de nuestro Señor Jesucristo. Es un regalo precioso que Dios nos ha dado de preparación, momento de reflexión para recordar la pasión y muerte de nuestro Señor Jesucristo. Estos 50 días de Pentecostés donde nos reunimos nosotros como iglesia, como su pueblo es, para alabar y bendecir el nombre del Señor. Es un momento donde lo llenamos del poder del Espíritu Santo, en donde pedimos dones, frutos y carisma al Señor. Es una comunidad como en aquellas primeras comunidades, como lo dice la palabra de Dios en Hechos de los Apóstoles, que todos estaban reunidos en aquel día de Pentecostés y de repente vino el Espíritu Santo y lo llenó del poder del Espíritu Santo y comenzaron a testificar las maravillas, las proezas y los milagros que hacía nuestro Señor Jesucristo. Y esa comunidad hoy somos nosotros, somos el reflejo de Cristo. ¿Para qué? Para dar testimonio que Cristo es el camino, que Cristo es la verdad y que Cristo es la vida. Hoy más que nunca nuestra iglesia necesita de esos servidores del Señor. ¿Para qué? Para anunciar el Evangelio. Porque cuántos jóvenes hoy se pierden en la droga, en el alcoholismo, en la prostitución, porque no han tenido un encuentro con Cristo. Pero nosotros somos los pilares, somos la luz, como dice el Señor, para aquellos jóvenes que no conocen de Cristo. Un día yo era de esos jóvenes que no conocía nada de Cristo, pero un día vino a mi vida y me dijo que Él me amaba. Por eso estoy aquí en esta iglesia suya, para servirle a Él, para decirle: Señor, aquí está mi vida, aquí está mi corazón, para entregártelo a ti, Señor.